Buen día, mi nombre es Dani Huacas y voy a continuar con la explicación de la fase 4 del trabajo colaborativo de estática y resistencia de materiales. Mi compañero Juan Felipe en un anterior video explicó la primera parte, así que voy a continuar desde el punto donde dejó mi compañero. Bien, entonces para empezar, podemos notar que se explica el teorema de Steiner o de ejes paralelos. Nos explica entonces que consiste en transportar el momento de inercia de un área con respecto a un eje que pasa por su centro hacia un eje paralelo arbitrario por medio de la siguiente expresión. Como vemos, el momento de inercia tiene una traslación dada por este término de A por Y al cuadrado en cuanto al momento de inercia en el eje X, y el momento de inercia en el eje Y tiene una traslación dada por el término A por X al cuadrado. Tenemos entonces aquí un ejemplo donde el momento de inercia del eje X, que es el que teníamos, tiene esta traslación, A por Y al cuadrado, en una primera instancia, más la cantidad del otro término. Vemos entonces que el momento de inercia en el eje X es de 0.223 por 10 a la 6, más el área, que es de 581, por la traslación que va a sufrir en el eje Y, que en este caso es de 0. ¿Listo? Para el primer término. Lo mismo sucede para el segundo término. En el segundo término, entonces, tenemos también un momento de inercia de 0.23 por 10 a la 6, más el área por la transformación que sufre en el eje Y, que es de 0 también. Todo este cálculo nos da un momento de inercia con este valor, como vemos aquí. Lo mismo hacemos para hacer la traslación del momento de inercia en el eje Y. Y comparamos estos dos valores, nos quedamos con el menor valor. Bien, por otro lado, vamos a hacer un ejercicio considerando el valor del área que tenemos aquí, donde la hemos transformado en metros al cuadrado. Y vamos a calcular el esfuerzo admisible para cada uno de los elementos que tenemos en esta estructura de aquí. Bien, entonces, los valores de fuerza y determinar si son elementos que están en compresión, en tensión o elementos de amarre ya se hizo en los anteriores ejercicios. Así que en esta ocasión, ya teniendo el área, vamos a encontrar el esfuerzo admisible. Simplemente basta con aplicar la formulita, la fuerza que ya se encontró para cada uno de los elementos en el ejercicio anterior, sobre el área, que es el área que acabamos de encontrar en el ejercicio anterior. Así que haciendo esta división entre fuerza y área, encontramos el esfuerzo admisible en cada uno de los elementos. También vamos a encontrar el factor de seguridad para cada uno de los elementos y vamos a verificar si este factor es mayor a 3, ya que en el caso de que sea menor a 3 necesitamos hacer una reestructuración porque el elemento no soportaría esa carga. Bien, como ya teníamos calculado los esfuerzos, organizamos cada uno de los elementos y primero partimos con los elementos que se encuentran en tensión. Ya teníamos el área y el esfuerzo admisible que lo hemos calculado en el anterior punto. El valor de resistencia a la fluencia para este material es de 250 y como toda la estructura se construye con el mismo material, tiene el mismo valor. Así que procedemos a calcular el factor de seguridad para cada uno de los elementos. La resistencia a fluencia sobre el esfuerzo admisible que hemos encontrado para cada uno de los elementos. Vemos en este caso que el factor de seguridad es mayor a 3 en todos los elementos, así que no hay que hacer ningún rediseño, no es necesario hacer ninguna reconstrucción de los elementos. Por otro lado, ahora vamos a tratar los elementos que se encuentran en tensión, en compresión, perdón. Para este caso es necesario aplicar una formulita diferente para encontrar el factor de seguridad, donde primero necesitamos calcular este valor que se calcula con esta fórmula, pi por L al cuadrado, por el módulo de elasticidad del material, que es de 200, como todos los materiales, como el material de toda la estructura es igual, todos tienen el mismo módulo de elasticidad, por el momento de inercia,
sobre la longitud de cada uno de los elementos. ¿Listo? Estos datos ya se encuentran en la tabla y la longitud del material ya está dada por los valores del ejercicio. Así que hacemos el cálculo y encontramos que la carga crítica tiene estos valores para cada uno de los elementos. Y luego procedemos con esta fórmula al calcular el factor de seguridad. Como vemos, los elementos que están pintados de amarillo tienen un valor menor a 3, lo que indica que es necesario hacer algunas modificaciones para que puedan soportar la carga. Eso es lo que hacemos en el siguiente punto, donde hemos aumentado el área para poder corregir este problema. Y hemos aumentado el área de tal forma que el factor de seguridad sea mayor a 3. Y con esto le damos conclusión al ejercicio. Gracias.